¿Has escuchado decir que el Hijo de Dios es solamente la carne? ¿O que el Hijo de Dios es solamente un cuerpo impersonal? ¿O que el Hijo de Dios es simplemente un hombre en el cual el Padre vino y lo habitó y lo utilizó como un títere? Estos son los argumentos y los sofismas que enseñan los hijos de Sabelio, los solos sin Jesús, mal llamados unicitarios. Hago la aclaración, mal llamados, porque ellos no son unicitarios y el concepto de unicidad no es compatible con la doctrina de los modalistas. No es compatible, y si Dios lo permite, más adelante estaré haciendo un video precisamente mostrando por qué no puede ser compatible el concepto de unicidad con el modalismo. De manera que si has escuchado estos argumentos, estos sofismas de que el Hijo es solamente la carne, de que el Hijo de Dios es la carne, o que el Hijo de Dios es solamente un cuerpo impersonal, o que el Hijo de Dios es simplemente un hombre en el cual el Padre vino y habitó y lo usó como un títere, pues hoy vamos con ayuda de Dios a refutar este sofisma, este engaño, este argumento rebuscado de los hijos de Sabelio. Vamos a analizar un texto que refuta precisamente esta idea, este sofisma y este engaño. Vamos a analizar el texto de Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, pero más exactamente vamos a centrarnos en dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. De manera que el texto reza de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. Escuche, para Pablo, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Sabelio tienen por costumbre citar el Antiguo Testamento a los profetas para decir que iba a venir el Padre. Pero resulta que el apóstol Pablo, quien era un maestro del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, el apóstol Pablo, quien conocía todas estas profecías, en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, declara que los profetas hablaban de una promesa de parte de Dios acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. No prometió el Padre que iba a venir él mismo, sino que el Padre prometió acerca de su Hijo Jesucristo, y esto lo hizo en las Santas Escrituras. Y los profetas dieron testimonio de esto, precisamente inspirados por Dios, de que iba a enviar Dios a su Hijo. Solamente que a los hijos de Sabelio no les ha amanecido, porque ellos son enemigos del Evangelio. Pablo, siendo un maestro conocedor del Antiguo Testamento, declara que estas profecías hablaban del Hijo, no del Padre. Pero fíjese que dice el texto, el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, kata sarka. No dice que era hijo de Dios según la carne, que es el engaño que los hijos de Sabelio utilizan. Cada rato vemos a esta gente diciendo que no, que el Hijo de Dios es la carne o que el Hijo de Dios es el cuerpo. Pablo los desmiente diciendo que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, era hijo de David, kata sarka, según la carne. Pero en el griego no dice era, allí se utiliza el participio ginomai, llegando a ser. Es decir, que Jesús llegó a ser hijo de David según la carne. Fíjese que no dice que era hijo de Dios según la carne, sino que era hijo de David según la carne. Y aquí se le viene al piso todo el andamiaje de las mentiras de los hijos de Sabelio, que dicen de que el Hijo de Dios es solamente la carne. Este es un engaño del diablo. Que el Señor lo reprenda. Hay que exponer a esta clase de falsos maestros. Hay que estudiar las Escrituras para exponer a estos falsos maestros que engañan a muchos. Pablo los desmiente declarando que Jesús llegó a ser del esperma, porque en el griego dice del esperma, llegó a ser del esperma de David, kata sarka, según la carne. No dice que era hijo de Dios según la carne, sino hijo de David según la carne. Y luego dice el versículo 4, que fue declarado, ahí se utiliza la palabra griega orizo, que fue declarado o fue confirmado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Y aquí el Espíritu de Santidad fue declarado con poder hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Y aquí el Espíritu de Santidad no hace referencia al Espíritu Santo. Kata neuma, agiosones, no hace referencia al Espíritu Santo. El erudito Archibald Robertson declara que esta palabra, agiosones, es una palabra infrecuente en el Nuevo Testamento. Es infrecuente, solamente aparece aquí en este texto, y al parecer creo que en Corintios aparece una vez,
pero que aparece 3 veces en la Septuaginta, y que las 3 veces que aparecen en la Septuaginta es utilizada para hacer referencia a la naturaleza de Dios. De manera que aquí no habla del Espíritu Santo. El Espíritu de Santidad no es el Espíritu Santo a quien se hace referencia con el Espíritu de Santidad aquí, sino a la naturaleza divina o a la divinidad y santidad de Jesucristo. De manera que Jesucristo llegó a ser hijo de David según la carne, y se utiliza el participio ginomai, llegando a ser. Pero fíjese que cuando habla de Jesucristo como hijo de Dios, no dice que llegó a ser hijo de Dios, sino que fue confirmado, fue ratificado hijo de Dios según el Espíritu de santidad. Según la carne es hijo de David, pero según el Espíritu es hijo de Dios. Aquí vemos la doble naturaleza del hijo de Dios. El hijo de Dios no es simplemente un pedazo de la carne, como enseña la herética y satánica doctrina de los hijos de Sabelio. Según la carne Jesús era hijo de David, pero según el Espíritu era o es, porque aquí no se utiliza el participio ginomai, sino que se utiliza la palabra orizo, es decir, fue declarado, confirmado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y nuevamente lo repito, el Espíritu de Santidad no hace referencia al Espíritu Santo, sino a la divinidad y santidad de Jesucristo. Aquí vemos la doble naturaleza de Jesucristo. Hijo de David según la carne, no hijo de Dios según la carne, sino hijo de David e hijo de Dios según el Espíritu. Es lo que está declarando el texto. Vemos la doble naturaleza del Hijo de Dios. Y dice que hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Ex anastaseos necrón. Ex anastaseos necrón. Es decir, Jesucristo, la resurrección de los muertos, es un hecho que confirmó y ratificó a Jesucristo como hijo de Dios. No es que él no era hijo de Dios. Aquí no se utiliza el participio ginomai para decir que él llegó a ser hijo de Dios. No, dice que fue confirmado y ratificado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, que la resurrección de los muertos es evidencia de que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios antes de su encarnación, durante su encarnación, y sigue siendo el Hijo de Dios aún después de su encarnación. Después de su encarnación. Aquí queda devastado, queda refutado el mito y el engaño de que el Hijo de Dios es solamente la carne. No, la carne o Jesucristo llegó a ser hijo de David o esperma de David según la carne. Catasarca según la carne. No hijo de Dios según la carne, que es la mentira que enseñan los hijos de Sabelio. Jesús no dice que llegó a ser hijo de Dios, sino que fue confirmado o ratificado como hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, según su divinidad y su santidad. Porque allí el Espíritu de Santidad, lo repito, no hace referencia al Espíritu Santo. No hace referencia al Espíritu Santo, sino a la divinidad y santidad de Jesucristo. Así que, amigo y hermano, quiero que guardes este video y no te dejes engañar por esta gente enemiga del Evangelio, por estos hijos de Sabelio. Que el diablo usa la boca de esta gente para negar al Hijo de Dios, para decir que el Hijo de Dios es solamente un pedazo de carne impersonal o un cuerpo impersonal. No te dejes engañar, amigo y hermano. Guarda este video, compártelo para que más personas conozcan la verdad y salgan del engaño. Dios te bendiga.